esta rueda de prensa donde vamos a presentar el acto central de la campaña de Izquierda Unida de Extremadura, Izquierda Unida de Cáceres, Izquierda Unida Verde Sies, y que se va a desarrollar el próximo lunes 16 en el Hotel Ágora a las 8 de la tarde. Nosotros vamos a contar en la ciudad con la presencia del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien viene a Extremadura y a Cáceres a dar un doble apoyo. Dar un apoyo a nuestro candidato a la presidencia de la Junta, Pedro Escobar, dar un apoyo a las listas que se presentan a la Asamblea de Extremadura, en este caso la lista a la Asamblea por la provincia de Cáceres, que encabezo yo, y dar un apoyo decisivo, sobre todo, a la candidatura local que Izquierda Unida Verde Sies y que encabeza Margarita González Jubete presenta. Para nosotros es un acto importante por la presencia de esas dos personas, de Pedro Escobar y de Cayo Lara, y que va a permitir trasladarle a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas, a los votantes del 22 de mayo, el mensaje de trabajo, esperanza, programas e ideas que va a presentar Izquierda Unida en estas elecciones. Debo deciros que nosotros nos presentamos a estas elecciones, como decía el poema de Eduardo Galeano, fundamentalmente con una herramienta que son las manos. Las manos, el corazón, la cabeza y las ideas para trabajar por una alternativa al bipartidismo. Queremos sanear la Asamblea de Extremadura para que los debates no solo sean un rifirrafe, una riña de niños, un colegio de chavales, como el que se ha estado viviendo en los últimos años entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de que en los temas fundamentales e importantes han llegado a acuerdos. Porque en eso consisten las riñas de niños, enfadarse por cosas intrascendentes, mientras en lo que realmente importa, por ejemplo, la educación, por ejemplo, el desempleo, por ejemplo, la economía, se llegan a acuerdos sustanciales. También somos la alternativa en Cáceres, y me adelanto seguramente a lo que va a comentar nuestra candidata, al modelo de hacer política que ha primado en esta ciudad, al bipartidismo, al Partido Popular y al Partido Socialista, y con lo que hoy ha sucedido en el Pleno, debo decir que también somos una alternativa a la falta de honradez. No iba a hablar de este tema, pero es inevitable. Permitís, como decía Manolo Cañada en algunas de sus conferencias, el anterior coordinador de Izquierda Unida decía, permitís que eche una espiga al campo, ¿no? Pues yo permitidme también, que salga del terreno que me compete, también eche una espiga al campo. Yo creo que uno de los problemas básicos que tiene la política no es la falta de políticos honrados, que lo hay, podéis estar seguros, sino que la imagen dominante, la percepción ciudadana, la idea que tiene el imaginario colectivo es que la honradez no es la marca de la casa de la política. Y actitudes como la que ha pasado hoy en el pleno del ayuntamiento va a contribuir a que esa imagen en el imaginario del pueblo se consolide. Y hay dos responsables fundamentales. Desde luego un concejal tránsfuga, el primer responsable. Y aquí ya se puede hablar de que gracias al transfugismo se ha adjudicado un contrato de 300 millones para privatizar un servicio público. Lo diré con otras palabras. El transfugismo va a permitir que se privatice el agua en Cáceres por 300 millones de euros. Y a partir de ahí, todo es pensable. Y las sospechas, por supuesto, se van a generar inevitablemente. Pero hay un segundo responsable, y a quien yo quiero señalar, que es el Partido Socialista. El Partido Socialista ha aceptado el voto de un tránsfuga, cuando debería haberse opuesto, primero por la ley contra el transfugismo, y en segundo lugar por las declaraciones sistemáticas que el Partido Socialista a ese respecto, con Guillermo Fernández Vara, con Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el caso de Vela, hace 8 años, o con José Luis Rodríguez Zapatero han venido diciendo. Y por lo tanto el Partido Socialista tendrá que explicar por qué acepta el voto de un tránsfuga. Y además por qué lo acepta para la privatización de un servicio que debería ser público, debería ser municipal, debería ser los ciudadanos, con el voto de un concejal tránsfuga y con 300 millones de euros encima de la mesa. Yo creo que eso es un ejercicio de desprestigio de la política, que aquellos que defendemos la honradez, los principios y los ideales no podemos dejar pasar por alto, al contrario.
debemos defender que hay alternativas y hay ideas. El acto del 16 de mayo va a ser un canto junto a Cayo Lara y Pedro Escobar a favor de los ideales y a favor de la honradez en la política. Porque nosotros presentamos candidatos y candidatas que tienen las manos limpias. No hay en esta fuerza política en Extremadura una persona que se haya enriquecido en el ejercicio de la política. Los coordinadores, fundamentalmente, no ha habido coordinadoras hasta el momento, que han pasado por Izquierda Unida de Extremadura, ninguno de ellos ha obtenido un beneficio económico en el ejercicio de esa política. Ricardo Sosa o Manolo Parejo siguen siendo maestros de escuela. Manolo Cañada sigue trabajando en el mundo de lo social, como trabajador social en Mérida. Víctor Casco, un humilde, en este momento, auxiliar de biblioteca. No pertenecemos, ninguno de los que hemos pasado por esta historia, Consejo de Administración, no tenemos 200 millones de euros en nuestras cuentas corrientes, no tenemos, en la mayoría de los casos, propiedades inmobiliarias. Pero eso es el día a día de la inmensa mayoría de los concejales y concejalas, de los diputados y diputadas que han pasado. Hablando de diputadas, Teresa Reja sigue siendo maestra de escuela y además fue una de las pocas ejemplos en política de dignidad cuando se bajó el salario para que cobrara lo mismo como presidenta de la Asamblea de Extremadura que como maestra. Decía que ese es el día a día en la política en Izquierda Unida y nosotros lo queremos poner en valor. Y aquí se presenta Margarita González Jubete, que sin duda es ejemplo de honradez y de honestidad que existe en política y que debe ser el aval de Izquierda Unida, ese aval que pueda presentar Izquierda Unida para pedirle a los ciudadanos el 22 de mayo el voto. Cayo Lara, Pedro Escobar, Víctor Casco, la candidatura de Izquierda Unida de Cáceres, los compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Extremadura, la gente que cree en el cambio y la alternativa, vamos a estar trabajando para que otra realidad, otra forma de entender la democracia, otra forma de gobernar en Cáceres se pueda poner en pie. Y por ejemplo, en el aspecto, y termino en el aspecto autonómico, quien os habla, que es el candidato a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, se ha venido comprometiendo en distintas localidades a llevar a la Asamblea los intereses de esas localidades, hablando con los compañeros previamente, con la gente afectada, las iniciativas que se vayan a discutir en la Asamblea de Extremadura. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con situaciones como que la Escuela de Idiomas, estas son propuestas concretas, que la Escuela de Idiomas, que ofrece un servicio esencial en esta ciudad, malviva en un centro arrinconado y pequeño, sin apenas aulas, cuando en estos tiempos en los que aprender idiomas es seguramente uno de los requisitos fundamentales para poder acceder al mercado de trabajo, no se dan las condiciones en Cáceres para crear infraestructura. Izquierda Unida de Extremadura se compromete en la Asamblea de Extremadura a defender que Cáceres tenga la escuela de idiomas que se merece. También que tenga el conservatorio de música que se merece, y no lo que hoy existe. Que tenga el plan de empleo dirigido fundamentalmente a los jóvenes que están en paro, a esa generación que corre el riesgo de ser una generación perdida, y a los desempleados de larga duración, para que también tengan un plan específico para la ciudad. Y lo vamos a trabajar con cada uno de esos colectivos y vamos a llevar la voz de esos colectivos a la Asamblea de Extremadura. Y lo vamos a llevar como hemos hecho siempre, repito, con honradez y con principio, que es la marca de la casa de Izquierda Unida. Y os dejo con Margarita González. Bueno, no sé si de verdad creéis que se puede decir algo más después de lo que ha dicho Víctor, porque a mí la verdad es que Víctor siempre me deja anonadada de todo lo que cuenta. Yo tenía planeado